Olá, meu nome é Matheus Lucena, sou embajador técnico de Agilis Cosméticos e hoje eu vou fazer o passo a passo do novo lançamento de Agilis Cosméticos, el Única Green en Gel. É novo produto e tem em duas botellas. Tem a botella de 1 litro e a botella de 250 mililitros para que tu pueda probar e conhecer o magnífico resultado deste produto. Pero hoje eu te vou ensinar como fazer o alisado em cabelo como este. Cabelo que está pouco mais sensível, cabelo decolorado. Mira só como está a estrutura do cabelo. É cabelo bem rizado e hoje nós vamos transformar esse cabelo rizado, rubio, em cabelo liso e bonito. O primeiro passo é muito importante para que o produto pueda ingressar bem dentro do cabelo e fazer sua função. O primeiro passo é lavar o cabelo com shampoo anti-resíduo. Agora vou começar a lavar e é muito importante ter cuidado para não massagear muito o cuero cabelludo e sim lavar apenas o hilo do cabelo para que pueda abrir melhor a cutícula e não sacar a grasita natural do cuero cabelludo, que é uma proteção para ser alisado. Este cabello nosotros vamos a utilizar el Única Green, que es el lanzamiento de Agilis Cosméticos en el año de 2020. Es un producto para alisar el cabello y tiene como diferencial ser libre de formol, 100% libre de humo, no hace llorar a la clienta, no tiene nada de olor. Es muy sencillo el paso a paso que voy a enseñar hoy día, pero el gran diferencial de este producto, que es un producto vegano, es que contiene aloe vera para mejor hidratación del hilo del cabello, principalmente para cabellos que están más resecados, y también contiene el aceite de coco para aportar el brillo maravilloso que a las clientes les gusta. Ahora que el cabello ya está higienizado, es muy importante hacer la aplicación, pero tener el cuidado 1 centímetro aquí de la raíz para no chocar con el cuero cabelludo de la clienta. Después de aplicar 1 centímetro de la raíz, es muy importante que el producto sea distribuido por todo el hilo del cabello. Por eso nosotros hacemos divisiones bien delgadas y peinamos y distribuimos el producto con un peine delgado. El producto de Única Green tiene una base en gel. Mira, nosotros vamos a utilizar esta cantidad, que es aproximadamente 80 gramos de producto para esta cantidad de cabello. Yo empiezo la aplicación haciendo una división y aplicando por toda la parte lateral del cabello. Esta técnica me hace ahorrar bastante producto, porque después con el peine delgado yo voy a seguir distribuyendo todo este producto aplicado por el largo del cabello. El producto es en gel, es más fácil hacer la aplicación y distribuir el producto ahorrando producto. Por esta base ser en gel, es mejor la superficie de contacto con el cabello, mejorando aí o resultado final. E uma coisa muito importante que no se puede olvidar es que antes de hacer el procedimiento del alisado,
hay que hacer una prueba de mecha. Agarra un mechón aquí en el topo del cabello y aplica el producto y dejas actuar ahí aproximadamente por 20-30 minutos y observa bien las condiciones de la fibra del cabello. Si está ok o si está sensible, es muy importante poner eso en el diagnóstico, si es posible hacer o no. Ahora, si el cabello está muy maltratado, es más importante aún que tú tengas este cuidado para que el cabello tenga un resultado efectivo y su clienta salga contenta. Ahora que yo he hecho toda la aplicación por todo el cabello, mira cómo está bien distribuido el producto por todo el cabello tiene que estar bien mojado con el producto alisante. Entonces, ahora es muy simple, hay que aguardar un time de 1 hora, 60 minutos para que el producto pueda hacer su función y enseguida vamos a empezar a enjuagar ese cabello y sacar todo el producto. Ahora, después de dejar el tiempo de pausa, es muy importante, principalmente en cabellos rubios, sacar 100% del producto que fue aplicado en este cabello, pero con pura agua, aclarar 100%. Ahora que he enjuagado, sacado todo el producto del cabello, antes de secar es muy importante también que tú empieces a peinar y ya sientes que el cabello ya está distinto. Mira, la estructura del cabello ya como ha cambiado solamente con la aplicación del producto. Y ahora también se nota que el cabello, como está con el producto en el cabello que fue aplicado, ya enjuagado, aclarado todo el producto, mira como el cabello no se enreda como se enredaba antes. Eso es un diferencial que tiene este producto por toda su composición hidratante, principalmente pelo aloe vera que contiene la formulación, para ayudar a desenredar y facilitar el día a día de la cliente. Amigos, ahora es la parte más importante del alisado, la parte de sellar la hebra del cabello. Mira que la temperatura para cada tipo de cabello es diferente. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, un cabello así como un cabello decolorado, hay que tener mucho cuidado y probar la temperatura antes de empezar a hacer de verdad el procedimiento. Mira, en este cabello yo he puesto 450 grados para probar a ver cómo el cabello reacciona con esta temperatura. Mira que la parte natural no altera el color. En este cabello yo voy a seguir trabajando con esta temperatura de 450 porque el color del cabello ya está oxidado, entonces no me va a alterar el color del cabello natural, tampoco de las mechas. Pero ahora en cabellos recién decolorados es muy importante bajar un poco la temperatura y principalmente para cabellos muy maltratados. Estos cabellos hay que probar la temperatura y trabajar a 410 que va a lograr tener un resultado más sano. En este cabello yo estoy poniendo en foco la raíz que nunca he hecho alisado. Las puntas ya tienen un poco de alisado, entonces yo solo voy a sellar con la plancha con movimientos más lentos. En la raíz, repetidas veces yo estoy planchando, pero cuando llega cerca de medio y puntas, yo empiezo a pasar la plancha con movimientos más lentos para garantir que el cabello estará bien sellado
de raíz hasta las puntas. Observa bien que ahora que voy a sacar un nuevo mechón, la espesura de la mecha también es muy importante para trabajar. Mira só que yo saco un mechón, pero un mechón no tan delgado, pero tampoco muy grueso. Porque como es un cabello delgado, un cabello procesado químicamente, no puedo planchar mechas muy delgadas. Mira la espesura de la mecha. Siempre hay que estar como medio centímetro. La mecha hay que estar bien estirada. Y siempre acuérdate que medio y puntas movimientos más lentos. Cuanto más tiempo el calor de la plancha se queda en el cabello, más sellado queda el hilo y más lacio queda también. Es muy importante también que el mechón no sea muy largo, ¿no? Hay profesionales que quieren hacer el alisado, pero agarro mechones así. Pero la idea es que sea el máximo como tres dedos. Mira qué diferencia, ya está el pelo bien brilloso, pero después de planchar, mira cómo está suave. El cabello no queda pesado. Pero después de alisar, sellar con la plancha, yo voy a aplicar un producto que se llama neutralizante universal. Nosotros utilizamos no solo para hacer químicas como alisado japonés, hasta mismo con amoníaco. No es solamente para esos tipos de química, y sí para todos los tipos de química. Por eso se llama neutralizante universal, que yo voy a aplicar luego después de terminar de planchar este cabello. Mira, es muy importante estar atento con estas partes más pequeñas aquí cerca de los ojos de la clienta, porque esas partes generalmente son más chiquitas, ¿no? Son más pequeñas. Essas partes hay que tener cuidado también con la temperatura y planchar mechas más delgadas, y muy importante planchar en diferentes ángulos, no solamente en la horizontal, también aquí en la parte de la oreja. Esta división es muy importante planchar esta mecha en la vertical, así como estoy demostrando aquí con mis dedos. Ahora vamos a la práctica. Esta parte es un detalle para que el resultado final quede bien liso y perfecto. Esto va a dar el acabado para el cabello. La mechones así en la diagonal. En la parte de la frente también se puede planchar mechones en la horizontal. Siempre mechones más delgados, no muy gruesos. Acuérdate que el mechón hay que estar bien estirado. Bien estirado el mechón. Ahora, después de terminar de sellar con la plancha el creme alisante, nosotros aguardamos como 1 minuto, 2 minutos para que se esfríe el cabello. Y ahora vamos a empezar a enjuagar con pura agua, aclara todo el cabello y aplica el neutralizante universal. Como te he dicho, el neutralizante universal es utilizado para todos los tipos de cabello, principalmente para los cabellos que son químicamente tratados, sea cualquier tipo de química, sea coloración, decoloración, alisante japonés, cualquiera, para sellar y finalizar y estabilizar el pH del cabello. Ahora voy a enseñar cómo hago la aplicación del neutralizante.
El neutralizante tiene la función específica para tratar el cabello y estabilizar el pH, para quedar un liso más natural. Después de aplicado el neutralizante en el cabello, yo dejé como 15 minutos el producto actuar por todo el cabello y ahora voy a aclarar todo el producto para secar y finalizar todo el procedimiento. Ahora sí, listo el resultado final del Única Green Gel. Mira qué suavidad quedó el cabello, brilloso, suave, mucho más práctico para el día a día de la clienta. Y de verdad, muchas gracias por la atención. Nos vemos en breve.